Ya es hora. Mujeres de la industria abriendo una conversación. Igualdad y representación de la mirada femenina. No estás sola. Estamos juntas. Psst, psst. Ya es hora. ¡Ey! Ya es hora. Hello. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Penny, muy bien. ¿Y tú? También aquí en el encierro. Haciendo todo lo mejor que puedo. Sí, todos, ¿verdad? Todos estamos Sí. así un poquito como entre no sabes si ponerte a ser productivo o ponerte a pensar o ponerte a chambear o orar. O ponerte apocalíptico y ya, tirarte al, ¿no? Al existencialismo. Exactamente, a la anarquía. Sí, yo he querido hacer eso, la verdad. Oye, pues estamos aquí. Hemos querido hacer esto desde hace un rato, la verdad. Empezar a tener estas pláticas, bueno, que ya hemos tenido, pero un poco las queríamos compartir por todas estas preguntas que nos han llenado la cabeza en estos últimos meses sobre cine y sobre cómo cambiar el cine. Y, por ejemplo, a mí como editora de revista me toca mucho escuchar cosas como hay que cambiar el cine, tenemos que hacer un cine más incluyente, más representativo, más realista, que tenga más mujeres, que tenga más historias, entonces yo me empecé a preguntar ¿qué es cambiar el cine? ¿No? Un poco, o sea, ¿en qué consiste? Es cambiar a los personajes, las historias que contamos, que haya más historias de mujeres, que sean contadas por mujeres nada más, o sea, como que se me empezó a llenar la cabeza de preguntas, no sé. Sí, se empieza a llenar también el Twitter como de frases totalitarias, ¿no? De todo o nada, o solo unas, nada otros, o solo este tipo de personajes, o solo este tipo de minorías, ¿no? O sea, ya sé. Y quizás, bueno, lo que platicamos y que queremos compartirle a la banda es un poco como, pues, esta posición que tenemos como de pensar que las cosas un poco se solucionan si nos vamos al lenguaje cinematográfico, ¿no? O no se solucionan, pero puede ser un punto de partida para hablar, ¿no? Para tratar de esclarecer todo este mar de conflictos que van como desde conflictos éticos hasta conflictos estéticos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay como un montón de cosas ahí conjugadas. Sí. Y pues eso, como que está bueno empezar a hablar pues como de la materia prima del cine, que es su lenguaje. Uh-huh. Que además, ¿por qué no hablamos de ella, no? Cuando hablamos como, es raro, ¿no? Como que sí siento que empezamos a hablar mucho de cine, pero casi nunca hablamos de lenguaje. Se habla de personajes, se habla de temas, ¿no? Que estos temas tienen que cambiar, que ya no debe haber misoginia, obviamente, ¿no? En las películas que vemos, ni sexualización, ni objetivación, todo esto, pero es bien raro que no hablemos de lenguaje, tal cual el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual. Que es una conjugación de todo esto que estás diciendo. Exacto. ¿No? Bueno, ahorita vamos a entrar en qué cosa es exactamente, ¿no? O a tratar de acercarnos a descifrar qué es. Pero exacto. Así, de bote pronto podríamos decir que es una conjugación de todo lo que acabas de decir, más los procesos de producción, que también es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Exacto. Que es un todo y lo queremos separar todo el tiempo. No sé por qué. Y, por ejemplo, ahorita hay esta como confrontación, bueno, no confrontación, son como dos, ¿qué serán? Como dos espectros, dos lados de un espectro. Se habla de que queremos ver, por ejemplo, a más mujeres, ¿no? Más personajes femeninos, y queremos ver a las mujeres haciendo otras cosas que nada más estar así, posando, o ¿sabes? O despertando nuestras fantasías. Y por el otro, pues está esto, ¿no? Que queremos hablar del lenguaje, y se me hizo como muy interesante porque hemos estado encontrando mujeres que han hablado de esto antes, ¿no? Uno siempre como la arrogancia, ¿no? Como de que estás pensando Descubrí cosas. Algo cañón, descubrí una injusticia muy perra en la historia del cine. Ya sé. Espérenme. Que empiezas a tener estas...
Total, y hay textos de los 70 que ya es como, sí, eso, era eso. Ya sé, es que está cañón, ¿cómo se nos olvida que la historia de las ideas es una fiesta que empezó ayer a las 3 de la tarde y tú llegaste a las 3 de la mañana? Claro, sí, totalmente. Estamos llegando súper tarde a la fiesta y se nos olvida eso. Y sí, encontramos mujeres que han escrito y ensayado y hecho tesis de esto. Y se me hizo muy interesante cómo justo esta duda ha persistido, ¿no? Que en los 70 están estas cineastas, este movimiento feminista fílmico de cineastas que sí querían estaban un poco hartas, ya sabes, como de la mujer que provoca fascinación en el cine clásico, y querían verlas haciendo cosas en sus oficios. Entonces se hicieron muchos documentales para verlas a ellas y que ellas hablaran. Y por otro lado, también estaban las que querían hablar del arte, ¿no? Entonces siempre ha estado como esta, pues, ¿qué será? Como como árbol de dos ramitas. Sí, las que querían hablar del lenguaje y del canon. Exacto. Cinematográfico que se había establecido en básicamente Hollywood en los 40, ¿no? O sea, que es cómo rompemos con eso que además de que nos tiene representadas de una forma bastante como unilateral, ¿no? No permite como nuevos justamente lenguajes cinematográficos, ¿no? Un poco me fascina esta idea que tenían como de como de romper la ilusión de ficción, ¿no? Exactamente. O sea, como, bueno, un elemento cinematográfico puede ser que tú te salgas de la película y digas, esto es una película. Y la gente lo ve como la gran virtud, crear el artefacto perfecto que te envuelve como en una realidad que asumes como eso, como real, pero en realidad pues hay una cosa subversiva y rebelde y feminista que ellas hicieron en ese momento de decir, no, esto es mentira, espérate, ¿no? Y te hago evidente el montaje, o te hago evidente mis efectos sonoros, o te hago, o sea, etcétera. Exacto. Bueno, ya, te interrumpí. No, está perfecto lo que dijiste porque justo, o sea, cuando empiezas a pensar en estas mujeres que empezaron a decir, hay que cambiar el lenguaje cinematográfico porque inconscientemente estamos reproduciendo cosas patriarcales, etcétera. Exacto. Te llevan necesariamente a la pregunta de, ¿y quieres el lenguaje cinematográfico? Sí, quizás está bueno empezar por ahí, como ya. Que no era la historia, que no era los personajes, que no era... Pues es esto, ¿no? O sea, si pongo una historia diferente, pues ya, ¿no? Pero no. No. Justo creo que es eso, como este malabar que hay que hacer entre diferentes conceptos, que son el tema, la historia, los personajes, el contexto actual también influye, ¿no? Y un poco la perspectiva o la mirada desde la que se está eligiendo, o a veces no eligiendo, sino tu propia circunstancia de la vida te pone ahí, mirar todo lo demás, ¿no? Entonces, como es tan pinches abstracto y difícil de entender, o sea, se me ocurría como esta forma de tratar de visualizarlo, ¿no? Como si el tema de una película fuera como esta gran montaña, ¿no? Fuera una montaña por la que atraviesa la historia, ¿no? Como una línea que atraviesa una pendiente, o sea, sube y baja, ¿no? Esa historia obviamente es llevada, o sea, es echada al hombro, se la echa al hombro un personaje que tiene unas particularidades y representa una serie de cosas y de valores, pero además este personaje es mirado a partir de o mi óptica o de mi vecino de enfrente que tiene otra experiencia vital y otra vida, otros intereses, otra agenda secreta, ¿no? O sea, digamos, hay como que me parece una forma de visualizar cómo varios elementos se conjugan y entonces no es que estés bien librada, si ya tu tema es feminista, pues qué bueno, ¿no? Pero si tus personajes y tu historia, tu tratamiento de esa historia y tu mirada no están siendo como honestos y no están en línea con el pensamiento de que las mujeres somos personas, pues por mucho que tu tema sea el más feminista del mundo, pues lo demás va a construir en contra, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa si no tienes un tema feminista, pero tienes una historia o un personaje o una mirada hacia todo eso que te da otra lectura, ¿no? Como que hay mil combinaciones y eso es una cosa preciosa y hermosa y súper rica de nuestra industria, de nuestro arte, ¿no? Sí. Y bueno,
Y es que ahí también entra otro tema que seguramente aquí llegaremos en algún momento de esta plática, de que precisamente también otro problema es que a la hora de hablar de este otro cine que está tratando de hacer otras cosas, tampoco puedes como reglamentarlo, ¿no? Tampoco puedes decir, este cine se caracteriza por ser esto y esto y esto y esto y esto, porque otra vez lo conviertes en un canon, que otra vez está cerrado. Entonces esa es como la dificultad, realmente. Sí. O sea, no, y no es como que este tema está aprobado por la Comisión Nacional de Feministas Unidas, ¿no? O sea, o este tipo de personaje sí representa a la mujer contemporánea que nos interesa representar y este no. O sea, exacto. Como que siento que hay que ser como más abiertos y un poco ver que en este jardín de posibilidades que tenemos hay formas de elaborar discursos muy complejos, ¿no? Uh-huh. Y que pongan en duda un poco todas las cosas que damos por ciertas y que nos ayude justamente a que las ideas de libertad que queremos propagar, ¿no? Porque un poco siento que esa es la voluntad que todos tenemos cuando hablamos de feminismo y tal. No nada más es ponerte tu camiseta que dice feminist, ya, o sea, es un poco querer propagar estas ideas de igualdad y de libertad. Pues eso, no tiene que hacerse solamente a partir de los diálogos, ¿no? Se puede hacer a través de un entretejido que tiene que ver con, de nuevo, tema, historia, personajes y finalmente la mirada, que está construida pues a partir de los elementos cinematográficos que son la fotografía, el diseño de producción, la dirección de actores, el sonido, la música, etcétera, todo el montaje, ¿no? O sea, todos esos elementos que ya son como nuestras herramientas prácticas que nos ayudan a tejer esa bufanda, ¿no? Y que nos ayudan a codificar ciertas cosas, ¿no? A ponerle, claro, a crear como significado a partir de imágenes, situaciones, palabras, sonidos, colores que por sí mismos no tienen un significado, ¿no? Que a la hora de como trenzarse y estar yuxtapuestos, pues van elaborando un discurso, ¿no? Claro. ¿Te gustó mi definición de lenguaje cinematográfico? Está increíble. Aparte, dices como muchas cosas que esta mujer que ahora es como nuestro rockstar, que se llama Márgara Millán. Ella es una académica, seguro ni siquiera sabe que la faneamos, ¿sabes? No, ya la voy a buscar, la voy a encontrar o sea, va a ser uno de esos momentos raros y complejos en el súper. Oye, sí hay que estoquearla para ver si quiere venir a platicar con nosotros. Oye, no la necesito. Nosotras así paradas afuera de su casa. Exacto. Por favor. Hola, tú no nos conoces, pero... Sí, muy fan, muy fan. Esta mujer tal cual lo define en un ensayo que está muy bueno, en donde habla de que el cine se integra de, obviamente, elementos que vienen como externos, ¿no? Es decir, obviamente recogió... Ay, me estoy cayendo, perdón. Voy a aprovechar para decir el título del libro, ya que te estás cayendo. Derivas de un cine femenino. De Márgara Millán. De Márgara Millán. No es un texto, perdón, no es un libro, es un ensayo. Es un ensayo que debería de estar como más afuera, ¿no? Out there. Muy, muy. O sea, también un poco esto que decías de la fiesta de las ideas a las que llegamos tarde, pues sí, pues es que se olvida. Esa fiesta está como en un cuarto de azotea ahí guardado, ¿no? Es difícil llegar a esa fiesta. Es difícil llegar a esa fiesta, es como, ¿sabes a qué me recuerda? En mi juventud había un como antro que se llamaba Martini, que era una casa, pero te cuenta que la casa llegabas y tenía varios cuartos. No sé si alguno de nuestros podescuchas fue muy famosa. Y en cada cuarto había una música distinta, pero sí había un como sótano en donde era como pura electrónica rave. Ese es como Márgara Millán. Suena horrible. Tenías que buscar esa fiesta underground. Claro. Márgara Millán es ese sótano rey. Ese sótano. Perfecto. Entonces, ella habla pues justo de esto, como pero es que aparte la lucidez con la que lo explica, que son
elementos externos, ¿no? Porque obviamente el cine ha retomado pues de otras artes, el teatro, la literatura, etcétera. Entonces la construcción dramática, las estructuras narrativas, pues eso es algo que ya, el viaje del héroe, etcétera, eso es algo que ya viene desde antes del cine. La fotografía, las artes plásticas, la música que metes a la película. Composición, la utilización de los colores, ¿no? De la pintura. Todo eso es parte de la mirada fílmica, pero viene externo. Y además de eso, que eso creo que lo que se nos olvida a veces, siento, además de eso, hay otras cosas que le son específicas al cine, o sea, que son las formas, ¿no? El movimiento de la cámara, el uso del tiempo, los espacios, o sea, tal cual el montaje. Y a veces estos están como divorciados, ¿no? Como que se piensa que nada más pones la cámara y pones a tus personajes. Se nos olvida eso. Y también pensamos que son cosas separadas, ¿no? Como ella en algún momento dice, tal cual, o sea, y lo voy a leer porque yo no lo voy a decir. Léelo. Márgara Millán nunca. Pero dice, a todo ello, a todo lo externo, lo que decíamos, la decoración, la fotografía, dice, a todo ello hay que agregar la forma propiamente cinematográfica, es decir, el conjunto de procedimientos que solo existen en el cine. Movimientos de cámara, relaciones de tamaño, duración de los planos, organización de unidades narrativas, procedimientos de montaje y la relación entre imagen y sonido, por mencionar algunos. Entonces, el lenguaje cinematográfico está constituido tanto por lo fílmico, que es esto que acabamos de decir, como por lo filmado, que son todos los objetos que tienes dentro de tu composición. Y no los puedes ver por separado, sino que son una unidad. Es decir, el lenguaje cinematográfico no es nada más tus movimientos de cámara, sino es todo lo que está en tu imagen. Claro, todo. Y es eso en combinación con la situación que decidiste retratar y el color de la playerita que le quisiste poner, etcétera, 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 ¿no? Exacto. Y se nos olvida porque no sé por qué. O sea, creo que esa es una duda que me quedó del ensayo, que tenemos procesos raros de pensamiento, no sé, o nuestro approach porque hacia... yo te digo, yo siento que es un poco porque el cine clásico hollywoodense de los 40, como decíamos hace rato, se estableció como canon tan rápido y tan poderosamente, como que eso, estableció que una buena película es aquella que construye de manera veraz una situación falsa, ¿no? Cualquiera que ha estado en un rodaje sabe que es, o sea, uno está ahí, estás viéndole los hilos a todas las marionetas, ¿no? Es una circunstancia súper falsa, ¿no? A la que estás dotando de vida, y a través de todos estos elementos que vas sumando, finalmente el sonido, que es buena parte de lo que le da vida a una escena, es el sonido, ¿no? Y esta construcción que se hace además muchos meses después, muchas semanas después, en un estudio, en otra situación. O sea, esta construcción de realidad está hecha y parece solo ser virtuosa si te engaña, ¿no? Si te vende la idea de que estás viviendo la realidad. Cuando la forma cinematográfica, así como la estamos describiendo, debería o podría ser muchísimo más poderosa, ¿no? Podría hablar como y representar, lo han hecho muchos cineastas también, no los dejemos fuera, o sea, desde Buñuel hasta, ¿no? Hay grandes prodigios que han hecho cosas súper experimentales, ¿no? Se le dice, porque no cumple con el canon. Claro. Y un poco lo que estamos diciendo es que históricamente el cine hecho por mujeres y el lenguaje feminista, que quizás una de las representantes más famosas fue La Bardá, por ejemplo, ¿no? en sus trabajos iniciales, pero hay como un montón que digamos, incluso empujaron unas vanguardias que después retomaron otros señores que las hicieron más famosas, ¿no? Pero como que siempre... Sí, quizás nuestro papel ha sido... pues ser un poco el otro, ¿no? La otra cara de la moneda, y quizás ahora un poco la conversación es pertinente porque nos estamos preguntando cómo representar la experiencia femenina más allá de poner personajes femeninos enfrente de la cámara o tratar temáticas específicamente femeninas enfrente de la cámara o contar historias que son propias y exclusivas de las mujeres.
porque todo esto no tiene sentido si no hay una mirada, es decir, sí, una mirada, un cineasta que trence, que haga esta trenza de elementos fílmicos que represente verazmente esa experiencia, ¿no? Con los recursos que quiera. Uh-huh. Si quiere seguir el canon, difícilmente va a suceder porque el canon está construido a partir pues, de esta utilización del lenguaje que privilegia la mirada que cuenta la experiencia de los hombres, ¿no? Básicamente. Sí. Por eso tendremos otros episodios para ahondar más profundamente. Pero ahorita como que queríamos hablar del lenguaje y levantar o empezar la conversación, ¿no? Porque creo que no queremos decir esto. O sea, no, pues no. Porque como ya dijimos, llegamos tarde a la historia de las ideas. Exacto. Pero leímos, o sea, 4 parrafitos de Márgara Millán y ya se nos alborotó la cosa. Y entonces ahora queremos como empezar esta conversación sobre cómo funciona el lenguaje cinematográfico para entonces, habiéndolo entendido, ponerlo en servicio de la experiencia femenina, ¿no? Y del cine feminista, digamos. Sobre todo porque hay como muchas respuestas ahí que no son realmente respuestas, ya sabes, absolutas, sino como que más bien te abren caminos de pensamiento a todos estos conflictos que tenemos pero entonces, a ver, si yo voy a escribir una historia, tengo que hablar desde, o sea, ¿qué es lo femenino? Y el hecho de que tú como creadora, que eres una mujer, te preguntes, ¿qué es lo femenino? O sea, creo que me parece algo muy interesante, muy, o sea, estos conflictos han existido siempre, ¿no? Las mismas cineastas feministas de los 70 tenían estas pláticas de, Márgara cuenta en su ensayo cómo ella recoge textos de otras ensayistas, como a partir de esto que empezó a ser como muy de, no, tenemos que romper con la forma del cine clásico, se empezaron a dejar de mostrar cuerpos femeninos, por ejemplo, ¿no? Porque se creía que iban un poco en contra del feminismo. Y eso es un conflicto que tenemos todavía hoy. ¿Cómo mostrar el cuerpo femenino sin caer justo en la objetivación? O sea, esas son preguntas que todavía tenemos y siempre ha habido como estas cuestiones dentro de lo feminista, ¿no? Que también me parece que para hablar de eso, que quizás es materia de otro episodio entero, pero está Laura Mulvey que habla del placer visual y como desde dónde psicológicamente se genera el placer visual desde la infancia, ¿no? Ajá, como la imagen del bebé que finalmente se reconoce en el espejo, o sea, que dice, esa imagen que está en el espejo soy yo, es un poco la misma, y el placer que viene con eso, de decir, no soy esta cosa como amorfa y, ¿no? desbalagada, soy un bebé que tiene límites, que tiene una cara, que tiene unas manos, o sea, como entenderte como una figura acotada da placer, y eso un poco se vuelve como o funciona de la misma forma cuando uno se reconoce en un personaje que está en la pantalla. Exacto. Hay un placer a la hora de decir, ese protagonista soy yo. Y para las mujeres ha sido un ejercicio bien difícil decir, pues Peter Pan, ¿no? Soy yo. O Tony Soprano, soy yo, ¿no? Porque exige como como una especie de conversión o transformación, ¿no? De género, muy, muy cabrona, o sea, como de... Pero bueno, creo que es materia de todo otro estudio. Perfecto. El próximo podcast va a ser sobre eso. Sí. Ya lo anoté. Placer visual y representación. Y representación. Me parece perfecto que siga eso en nuestro podcast de lenguaje. Porque además se pone más complejo todavía cuando ese protagonista está viendo a una mujer como la describes tú, ¿no? En toda su carnosidad y su sensualidad, o sea, como siendo el objeto de placer que es y que ha sido construido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces es todavía más conflictivo para las mujeres, es como... Sí, o eres él o eres ella, de cierta forma, ¿no? Exacto, y siempre eres él y eres ella, y eso hay como un... Pero bueno, de nuevo, otro episodio. Hoy lenguaje. El próximo que sea de esos. Oye, pensaba en estos experimentos de los rusos a principios de la historia del cine, que me parece que son útiles para como ilustrar el lenguaje y cómo codificar cosas, ¿no? Los Einstein.
el efecto Kuleshov, que es padrísimo, como, ¿no? Como ponían esta serie de planos distintos, una cara, el primer plano de una cara junto a el plato de una sopa, ¿no? Y qué efecto daba esa juxtaposición de planos en un montaje, como que decía, pues esta persona tiene hambre, ¿no? Esa misma cara junto a un ataúd es, pues esta persona está triste, sí. ¿no? O una misma cara junto a una niña que juega no sé qué, había la sensación, o el espectador tenía la sensación de que esa cara estaba sonriendo, y no estaba sonriendo, ¿no? Pero ya le estás dando te estás atribuyendo un sentimiento a esa cara, que es el mismo plano, pero, ¿no? Compuesta con otras imágenes que le dan significados diferentes, ¿no? Y eso es como una reducción muy, muy chiquitita de las posibilidades que tiene el lenguaje. Claro, y aparte es interesante cómo se dice que el cine, o sea, porque obviamente el cine que tenemos como un poco, como el canon es el cine clásico hollywoodense, pero realmente, el acuerdo es que el cine como cine nació con los rusos, ¿no? De cierta forma, o sea, el cine nació cuando nacieron sus formas específicas. Y es chistoso cómo ahorita el cine el cine comercial, el cine popular está dividido de eso, cuando nació por eso, ¿no? Por los Eisenstein del mundo, Bertov, también Hitchcock, que es parte como del canon clásico, pero también es muy formalista. Sí, súper pedagógico, y es un cineasta que es capaz de darle el significado a la nuca de un personaje. La nuca de un personaje puede significar culpa al final de la película, ¿no? Porque Exacto. Cada vez que ese personaje estaba sintiendo culpa, él lo filmó desde una perspectiva específica que le otorgó el significado. Entonces ya, como perrito de Pavlov, tú, espectador, cuando te enseñan esa nuca, ya sabes lo que está sintiendo el personaje. Ya no te tiene que decir en diálogo, tengo culpa, ¿no? Ya lo viste, ya lo sentiste. Es inexplicable. Se te metabolizó el sentimiento y no pasó por el intelecto, ¿no? Exactamente. O sea, hay un lenguaje audiovisual que constituye la gramática de lo que estás viendo y sintiendo, ¿no? Y obviamente había cineastas que tal cual pensaban, unos que se iban como más al extremo, que como Eisenstein, que decía que tal cual todo se construía con la cámara, absolutamente todo, sentimientos, todo, nada de diálogos. También Hitchcock era súper renuente a los diálogos, ¿no? Yo era así cuando salí de la escuela, Penny. Ya me habías platicado que era los actores venían así de, ¿qué hago yo? Nada, ve la pared, ve el cable. Yo voy a construir tus sentimientos. Yo voy a construir tus sentimientos. Pero obviamente ya cambié, ya maduré. Sí, bueno, es que obviamente en la dirección hay tantos elementos que tienes que conjugar y también creas con los actores, ¿no? Al final. Sí, y hay diferentes escuelas. Hay escuelas en donde la cámara se pone completamente al servicio del actor. Yo creo que esas escuelas tienen una herencia un poquito más teatral, ¿no? Del teatro, donde pues el actor va a marcar el trazo. El director no va a determinar el trazo del actor y un poco se va a dedicar a encuadrar de la mejor manera posible. Y yo no digo que eso no sea lenguaje, o sea, al final también cada película puede crear sus propios códigos, ¿no? A mí me choca cuando la gente dice, es que el picado minimiza, el contrapicado vuelve grandioso algo, como si fuera una cosa. O sea, obviamente tiene esos valores per se, porque ver a alguien desde arriba tiene unas implicaciones, ¿no? Y tiene unos significados, pero mi punto es que el lenguaje cinematográfico te permite resignificar todo. O sea, exacto, tú puedes hacer que un pinche contrapicado sea humillante, ¿no? O sea, puedes darle significados y puedes ir modificando. Claro, es una cosa muy complicada de hacer y requiere de mucha labor, pero bueno, es lo fascinante también, ¿no? Que todas esas posibilidades. Que da miedo, se te puede salir de control muy fácilmente. O sea, es que creo que si empezamos a hablar de lenguaje cinematográfico y más bien esta lucha, hacerla desde el lenguaje, creo que se pueden encontrar esas posibilidades, ¿no? No tanto decir qué está bien, qué está mal, sino identificar
qué es lo que se ha hecho hasta ahorita y qué es lo dominante y qué es lo que nos ha educado visualmente, ¿no? Porque si en la escuela, digo, yo no estudié cine, estudié comunicación, tuve mi clase de cine, en donde también la contrapicada y el plano y así, etcétera, pero, o al menos a mí, no sé si andamos muchos de comunicación también por ahí tratando de crear y así, al menos a mí no había como tampoco, incluso en la universidad, tampoco había esta conversación sobre las posibilidades del lenguaje cinematográfico, como que te enseñan lo que ya se hizo y te dan una idea, como idea de que esto es lo que se hace. O sea, como que te enseñan lo que ya se hizo como lo que se hace. O sea, como esto es. Sí, y yo creo que es una cosa que los cineastas, digo, yo creo que hay escuelas de cine que sí se dedican a enseñar estas cosas, claro. Creo que hay muchísimas que no, y creo que es una cosa que el cineasta, una vez que tiene aprendido el oficio, porque el cine también es un oficio muy básico, ¿no? Que se tiene que aprender, como un zapatero que aprende a coser suelas o sea, es igual, ¿no? Hay una parte como muy práctica que hay que resolver. Y siento que el cineasta se tarda mucho tiempo en su hacer para llegar a esta reflexión, como por sí mismo, ¿no? O por sí misma, o sea, como se tarda tiempo en llegar a decir, mira, pues igual y si luego desde acá, siempre, cada vez que este personaje, no sé, quiere traicionar a su hermano, ¿no? Tengo su camisa es estampada, ¿no? O por decir algo, pues igual puedo ir creando ahí una cosa como imperceptible y sutil para el espectador que le va dando claves y pistas más allá de los eventos concretos y los diálogos, ¿no? Exacto, exactamente. Y yo creo, o sea, un poco siguiendo lo que decías hace unos segundos, o sea, creo que es importante también servirnos del lenguaje para entonces escapar a estos discursos de censura, o sea, de eso no se puede hablar. Claro. Sí, o sea, si utilizas, de cualquier cosa se puede hablar, si tienes una perspectiva, o sea, digamos, no hay temas satánicos. Ajá. No debería haberlos. Hay temas difíciles de tratar, obviamente, y hay temas escabrosos que uno dice, ¡ay, no sé si me quiero meter ahí! Pero en general yo diría que la magia y la bondad del lenguaje es que te permite trabajar con casi cualquier tema, casi cualquier personaje, casi cualquier historia, porque puedes elaborar un discurso que es independiente, que no suscribe a lo glorioso del tema o del personaje o de la historia, o a lo infame del personaje, del tema o de la historia, ¿no? Acabas corriendo en paralelo y vas creando un discurso que va o golpeando al tema, a la historia del personaje, o ayudándolo, no sé, ¿no? O sea, sí, entonces nuestra única salvación, avanzar en esta conversación sin llegar a la censura y sin llegar ya no se puede tener personajes misóginos, ya no se puede, es hablar del lenguaje, ¿no? Es como la única forma, porque si no, sí vamos a caer en una cosa de moral feminista muy rara, que también, o sea, no se puede institucionalizar. Porque si no, hay que hacer las cosas con profundidad y o sea, sin duda, ¿no? Creo que estamos ahí súper de acuerdo, tú y yo. Ajá. Esperemos que los amigos que nos escuchan quieran conversar de esto también. Yo creo que sí es una conversación interesante. Yo estaba pensando en este ejemplo también del lenguaje, de cómo sin querer un lenguaje puede... O sea, si vamos a hablar del lenguaje, ¿cuáles serían los ejemplos de este lenguaje que precisamente lo único que hace es seguir reproduciendo modelos que no están tan chidos? O sea, como esto que es un ejemplo que se hace mucho, ¿no? De que a las mujeres las parten. Enseñas la pierna, enseñas las boobs, el cabello, los ojos, la boca, o sea, como esta como metonimia. Esa es parte del choro de Laura Mulvey, ¿no? Ajá. De lo que decíamos, de un poco el protagonista, o sea, compartir con el protagonista que tienes en la pantalla el placer de ver a una mujer como un objeto. Ajá. Y verte en partes. Que eso aparte lo leía en otro texto de psicología, de cómo las mujeres vivimos nuestro cuerpo y cómo nosotras lo vivimos en partes. O sea, cómo no podemos vernos como un todo. Se me hizo también súper interesante que hubiera esa coincidencia, como los hombres se ven como un todo
ellos, o sea, como un cuerpo entero, y nosotras nos vemos por partes. Y es muy extraño eso. Y está chistoso que eso, digo, no chistoso, porque creo que Laura Mulvey lo dice tal cual, que es el inconsciente el que nos está haciendo reproducir esas cosas en el cine. Como en el cine sucede lo mismo, también las mujeres se viven en partes. Sí, no. Y sin duda, o sea, las realizadoras, ¿no? Las directoras, las guionistas, también estamos siendo, o sea, también tenemos el cerebro tomado por esas ideas que nos formaron, que son claramente la mirada masculina o el canon, ¿no? Por decirle de otra forma. Pero sí, o sea, nos va a tomar siempre como un esfuerzo extra pensar en cómo no filmar machistamente, por decirlo muy rápido, las cosas, ¿no? Porque esos son los lugares comunes que tenemos en la cabeza, las formas que tenemos en la cabeza. Pero creo que ya se nos cuecen las habas por entrar en el siguiente tema, que es el placer visual y la representación, pero creo que sí lo debemos dejar para como otra conversación larga y tendida, llena de citas de Márgara Millán. Sí. Y pues, no sé, creo que ya se nos está yendo el tiempo, ¿no? Sí, creo que ya se nos está yendo el tiempo un poco, pero bueno, es que sí, este tema da para muchísimo. Es inagotable. Pero el próximo pequeño episodio de estas pláticas, yo creo que sí estaría bueno dedicárselo a la otra rockstar, que es Laura Mulvey, y que también ya, o sea, es como nos estamos faneando muchísimo sobre placer visual y sobre todo esta onda de lo que tú decías hace ratito, que conecta muy bien con, creo que con el lenguaje, que a mí la verdad sí se me hace súper también interesante cómo a la hora de querer descubrir entonces cuál es el lenguaje femenino, si es que existe, ¿no? Si hay un lenguaje canon y dominante, ok, perfecto. Si Hollywood, etcétera, ¿cuál es el lenguaje entonces femenino? Y cómo a la hora de estar buscando el lenguaje femenino se agarraron de la mano del lenguaje de vanguardia, ¿no? O sea, como el concepto de lo femenino se fue hacia lo experimental, o sea, como que por un momento en la historia empezaron a ser sinónimo el cine de vanguardia y experimental con el como cine... el cine rebelde o de resistencia, ¿no? Exacto. Que quizás va por ahí la respuesta. No lo había pensado, Penny, me estás agarrando en curva. Se me hizo interesante eso, como el cine femenino en muchas ocasiones en la historia del cine ha sido el cine de resistencia en cuanto al lenguaje, en cuanto a la forma, ¿no? Lo experimental. Y eso está interesante, ¿no? O sea, pensando en años y cómo también el cine femenino ha tenido siempre muy, muy en el centro de sus conversaciones a la forma, ¿no? También. Sí. Claro, pero es que, ¿sabes? Digo, ya para cerrar, porque creo que sí se nos está yendo mucho la mano, pero creo que, o sea, al final, a mí me interesa mucho siempre como analizar la manera que tienen las mujeres de gestionar su falta de poder, ¿no? En el mundo, digamos, no somos las poderosas del mundo, por decirlo rápido, ¿no? Y un poco el lenguaje cinematográfico es que, o sea, la otra gran bondad que tiene es que es muy sutil, es casi imperceptible. O sea, tú puedes estar tomando decisiones muy radicales y estar tirando discursos muy radicales desde un lugar bastante seguro, digamos, bastante poco confrontativo, ¿no? No es un diálogo que dice chinga tu madre, es una forma cinematográfica que dice chinga tu madre. Entonces, exacto. Es mucho más complejo y es, o sea, por buscar un símil tonto, o sea, pienso como en doña Josefa Ortiz de Domínguez, ¿sabes? Haciendo sus planes, o sea, es un poco como tener una agendita por abajo en la mesa, ir haciendo cositas que resultan en una cosa de muchísima resistencia. Sí, como el lenguaje parece inofensivo. Como de, nada más estamos diciendo cosas. Nada más estoy filmando cosas raras sin crearte la ilusión de realidad. Sí, son mis cositas raras. O sea. Exacto. No, está súper bueno. Bueno, pues sí, ya se nos acabó. Bueno. Caray. Ya se nos acabó. Pero qué chido platicar contigo de estos temas. Siento que urge, o sea, yo siempre... Y como que quiero incitar a la gente que se una a la conversación, ¿no? Como que hablemos más de estas cosas que a veces son pesadas y son como muy clavadas, pero pues son súper necesarias para
para hacer nuestra labor, Sí. tú como crítica, yo como cineasta, ¿no? Y con nuestras dudas. Y es que sí, es que si se hablan por Twitter, híjole, sí se convierten en unas cosas así como de, pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a linchar a todos los que hicieron cine antes? Sí, pero con el lenguaje cinematográfico. No se darán cuenta de que tienen ácido, ¿no? Ya sabes cómo. Sí, amigo, pero desde el lenguaje, exacto. Pues bueno, Ale, muchas gracias por el tiempo acá en el confinamiento. Gracias por tu tiempo, Penny. Fue un placer y pues ya tenemos nuestro tema para el próximo episodio, nuestra otra rockstar, Laura Mulvey. Laura Mulvey. Oye, ¿cómo se llama su texto para que la gente que quiera lo vaya leyendo? Se llama On Visual Pleasure. No. Visual Pleasure and Narrative Cinema, que es placer visual y cine narrativo. Está, de hecho, ¿sabes qué? En internet, igual pongo la... Es un PDF libre. Es un PDF libre y también quiero invitar a nuestros podescuchas, supongo. Ojalá tengamos podescuchas. A que nos pongan preguntas, ¿no? Acá abajito. Sí. Para, pues... Para sumar a nuestra lista de preguntas. Sumar a nuestra lista de preguntas, porque justo lo que queremos es más preguntas para seguir investigando sobre estos temas y qué es lo que nos acongoja y qué es lo que nos conflictúa y qué es lo que no nos deja dormir y qué es lo que no entendemos, por ejemplo, para a las guionistas o los guionistas y los críticos, ¿no? Que no se sientan solos en estas dudas y que las podemos descubrir juntos, ¿no? Y que obviamente son dudas que se han platicado desde hace muchísimo tiempo y se seguirán platicando y se seguirán debatiendo como para que evolucionar pues lo que vemos y cómo lo percibimos y etcétera, etcétera. Cómo lo hacemos también, sin duda. Exacto, entonces sí, coméntenos aquí abajito, supongo. Y espero que les haya gustado este experimento plática que sin duda continuaremos. Y exactamente, y seguramente a lo mejor estaremos también en las redes de Ya es Hora, ¿no? Que ahí andamos las dos. Esa es nuestra casita. Es nuestra casita y ahí sigan las redes. Ale, ¿dónde te pueden encontrar en Twitter? Ale Márquez Abella, no, perdón, ese es mi Instagram. Márquez Abella, @MárquezAbella. Perfecto. Con Z, B grande y doble L. Perfecto, yo soy @PennyOliva y muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado y pues gracias, Ale. Nos vemos la próxima. Órale. Bye. No estás sola, estamos juntas. Ya es hora.